26 de mayo de 1991. Niki Lauda, tragedia en el aire. Tienes que girar un poco a la izquierda. ¿Qué? Tienes que girar un poco a la izquierda. Vale. El piloto Thomas Welch y el copiloto Joseph Zarner volaban un Boeing 767 desde Bangkok, Tailandia, hasta Viena, Austria. El vuelo pertenecía a la aerolínea Lauda Air, creación del famoso piloto austríaco de Fórmula 1 Niki Lauda. Para mí era un paso lógico empezar en un negocio así después de retirarme de las carreras. Por eso creé Lauda Air. En los 70, Lauda dominó las carreras de Fórmula 1. Niki era el mejor piloto de la época. Creo que Niki era el austríaco más famoso desde Mozart. Ganó el campeonato del mundo 3 veces y usó su fama para comenzar una nueva carrera en el mundo de la aviación. Una de las principales razones fue ofrecerles a los pasajeros una forma diferente de volar. Mejor servicio, mejor comida. Teníamos que ofrecerles algo así. El Lauda Air 767 llevaba menos de 15 minutos de viaje de las 11 horas que tardaba en llegar a Viena. Era una ruta que Niki Lauda conocía de primera mano porque no solo era el propietario de la aerolínea, también era uno de sus pilotos. Dirigir una aerolínea cuando eres piloto es muy sencillo. Porque cuando estás con los pasajeros, sabes lo que pasa a tu alrededor. Te das cuenta más fácilmente de los problemas que hay y los corriges más rápidamente. Capture 13, 5 plus 18, plus 2 is 20. En la cabina de mando, el piloto Welch y el copiloto Zarner supervisaban los instrumentos mientras el piloto automático controlaba el ascenso. De repente, el avión empezó a perder altitud. ¡Mierda! Espera. ¡Oh, mierda! Los pilotos habían perdido el control. El vuelo 4 de Lauda Air caía en picado. El avión se estrelló en una remota selva a 177 kilómetros al noroeste de Bangkok. Estaba en mi casa cuando me llamaron de un canal de noticias de Viena y me dijeron que uno de mis aviones se había estrellado. Cuando llegaron los servicios de rescate, era obvio que no había nadie a quien rescatar. Los 213 pasajeros y los 10 miembros de la tripulación habían fallecido. El avión despegó a las 16:01 hora UTC. Los pilotos no informaron de ningún fallo. El avión voló durante unos 20 o 25 minutos y después desapareció repentinamente de las pantallas de los radares, por lo que no sabemos qué es lo que le pasó al avión. Era la primera vez que se estrellaba un Boeing 767. Al tratarse de la pérdida de un avión fabricado en Estados Unidos, la NTSB, Junta Nacional de Seguridad en Transportes, se puso en marcha al instante y envió a Tailandia a Bob McIntosh, un experimentado investigador. Era el primer accidente de un servicio de vuelos intercontinentales que llevaba funcionando casi una década con unos registros perfectos. Era muy importante para nosotros saber qué había pasado. 223 personas habían fallecido y uno de los aviones más famosos del mundo se encontraba destrozado en una remota selva tailandesa. La mayoría del territorio era montañoso y tropical. Sabíamos que iba a ser un gran reto identificar todos los elementos. El difícil terreno no era el único problema al que se enfrentaban los investigadores.
Había muchos habitantes de la zona alrededor y desgraciadamente la policía local no les controlaba. Hubo muchos saqueos y robos en el lugar del accidente. Lo primero que tenemos que hacer es acabar con eso. Los saqueadores pululaban en masa por los restos. Había pruebas cruciales en peligro de desaparecer. Nos preocupaba mucho que la gente del lugar, que no conocía la inmensa importancia de esas pruebas, se hubiera llevado partes fundamentales del avión. Los restos del malogrado avión estaban repartidos en 2 kilómetros cuadrados de un abrupto terreno. Nos enfrentábamos a lo que parecía en principio una ruptura provocada en pleno vuelo, ya que los principales elementos, la cabina de mando, la cola, el cuerpo, estaban muy separados los unos de los otros, por lo que no podían haber caído juntos. McIntosh lo tenía claro. Lo esparcidos que estaban los restos mostraba que el 767 se rompió en el aire y no cuando chocó contra el suelo. ¿Cuál podría ser la causa? ¿Sonó como una explosión? Hubo testigos que vieron el avión estallar y precipitarse envuelto en llamas. Las pruebas apuntaban a una inquietante posibilidad. El vuelo 4 de Lauda Air había sufrido un sabotaje intencionado. Se especulaba mucho con la posibilidad de que lo que hubiera afectado al avión fuera un acto terrorista. Me alegro de tenerte a bordo. Te mostraré lo que tenemos por ahora. Este es Fred. Boeing envió su propio investigador a Tailandia. Kevin Darcy conocía los 767 muy bien ya que ayudó a diseñarlos. Él también sospechaba que alguien había jugado sucio. Nos alegramos de tenerte aquí. Es muy poco frecuente que ocurra un accidente así al principio del vuelo, cuando el avión se está elevando. Lo primero en lo que pensé fue que había sido un sabotaje, un misil o algo parecido. Los pasos... Solo habían pasado 3 meses desde que Occidente había expulsado a Saddam Hussein de Kuwait en la guerra del Golfo Pérsico. Los rumores de una venganza, de un ataque terrorista contra un blanco fácil, Lauda Air, eran cada vez más insistentes. El avión se rompió en pleno vuelo, no hay duda. Estábamos tan influenciados que tuvimos que trabajar mucho para sacarnos esas ideas de la cabeza y centrarnos solo en los hechos. La lista de pasajeros sugirió una posible pista. Una de las personas que viajaban en el vuelo 4 era un consejero del Programa de las Naciones Unidas para el Control Internacional de Drogas. Donald McIntosh ayudaba a los tailandeses a luchar contra la heroína. Puede que los poderosos narcotraficantes que controlan el Triángulo de Oro tailandés pudieran haber provocado el desastre. Los investigadores comenzaron con la concienzuda tarea de buscar residuos de explosivos en los restos del avión. El propietario de la aerolínea, Niki Lauda, era reacio a pensar que un acto terrorista hubiera derribado uno de sus aviones. Viajó a Tailandia para verlo con sus propios ojos. Mi primera decisión fue ir hasta allí personalmente para intentar averiguar qué había pasado. Y eso es lo que hice. ¿Dónde se ha encontrado la cola? Nunca había visto un accidente de avión. Esa escena fue una de las imágenes más horribles que he visto en mi vida. Rodeado de los malogrados restos de un avión que llevaba su nombre, Lauda se encontraba abrumado por la magnitud del desastre. Habían fallecido 223 personas y sus familias querían saber por qué. Lo peor para la gente es no saber por qué han perdido a su marido, a su hijo o a alguien querido. Lauda estaba empeñado en saber qué falló. Si era un fallo de los técnicos o pilotos de Lauda Air, yo era el responsable de todo. Tendría que dimitir. Puede que su convicción estuviera arraigada en su propio pasado dramático. En el Gran Premio de Alemania de 1976, su Ferrari chocó contra una pared y quedó envuelto en llamas.
Lauda sufrió quemaduras de tercer grado en la cabeza y el cuerpo. Sobrevivió de milagro. Me dije, no me voy a morir. Y gracias a Dios conseguí sobrevivir, pero estaba en una situación muy precaria, no por las quemaduras. El problema era la lesión que sufrí en los pulmones. Sus pulmones quedaron muy dañados al inhalar gases tóxicos. A pesar de sus heridas, Lauda solo se perdió 2 carreras. Just 40 days after doctors had given up hope and a priest had knelt at his bedside, the Austrian ace climbed back into the cockpit of his glaring red Ferrari. Volvió a las carreras 6 semanas después. Nunca se supieron las causas de su accidente casi letal. Esta vez quería que las cosas fueran diferentes. Tras el accidente cerca de Bangkok, la única forma para él de sobrevivir a aquello de alguna manera era averiguar qué había pasado realmente. Encontrar respuestas no sería fácil. Las primeras pruebas del lugar del accidente generaban dudas acerca de la teoría de la bomba. Uno de los procedimientos más importantes cuando se trata de un acto terrorista es comprobar los compartimentos en los que se guarda el equipaje para ver si están dañados y de qué daño se trata, ver si hay marcas de una explosión. No sé. No hay nada carbonizado. No hay agujeros extraños. No creo que haya sido una bomba. No vimos pruebas de que fuera un acto terrorista. Quizá las cajas negras tuvieran pruebas importantes de las causas que provocaron que el avión se rompiese en pleno vuelo, pero estaban demasiado quemadas. Con la esperanza de poder recuperar los datos, los investigadores en Tailandia tenían que mandarlas a un sofisticado laboratorio. Bob McIntosh defendió que el caso lo debía llevar la NTSB. Deberían ir a Washington. Había una razón obvia. El avión había sido certificado por la FAA, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, y el fabricante también era estadounidense. Días después del accidente, había piezas cruciales del avión que seguían desaparecidas, incluidos los motores. Localizar los restos en el lugar del accidente fue todo un reto. Era un terreno montañoso y muy frondoso. Subimos una montaña, bajamos hasta un valle y encontramos el motor izquierdo. Mirad eso. En ese momento, los investigadores vieron algo que sobrecogería al mundo de la aviación. Los investigadores en Tailandia hallaron algo sorprendente. El inversor de empuje del motor izquierdo del vuelo 4 estaba completamente desplegado. Ver que el inversor de empuje estaba completamente desplegado, a mí me impactó muchísimo. Era algo que jamás me hubiera imaginado que pasaría. Los inversores de empuje ayudan a los aviones de línea a detenerse cuando aterrizan. Redireccionan el empuje de los motores hacia adelante para así detener el avión. El del lado izquierdo se desplegó en pleno vuelo. No hay ninguna duda. Los aviones cuentan con dispositivos de seguridad que impiden que los inversores se desplieguen en pleno vuelo, pero aunque eso sucediera no debería provocar un accidente. La sensación más generalizada en ese momento era que si un inversor se desplegaba en mitad del vuelo, el avión se podría seguir controlando y se podría llevar a cabo un aterrizaje de emergencia después de eso. De hecho, los vuelos de prueba habían demostrado justo eso. Antes de que el 767 volara con pasajeros, Boeing tuvo que comprobar que los pilotos pudieran seguir volando con seguridad tras un despliegue en pleno vuelo. Yo estaba precisamente en uno de esos vuelos de prueba cuando desplegaron los inversores de empuje. Hubo mucha vibración y mucho ruido, pero se podía controlar el avión. Los pilotos solo experimentaron una pequeña pérdida de altura.
Como consecuencia, Boeing certificó que el 767 era capaz de proseguir el vuelo de forma segura con los inversores de empuje en cualquier posición. Pero el descubrimiento de un motor con un inversor desplegado era tan poco frecuente que los investigadores tuvieron que admitir que estaba relacionado de alguna forma con el accidente. ¿Cómo puede un inversor de empuje derribar un 767? Nos falta algo. Si se demostraba que un inversor defectuoso podría derribar un avión, eso tendría unas consecuencias inquietantes para toda la industria de la aviación. La vida de cientos de miles de pasajeros en todo el mundo podía estar en peligro. Sabíamos que había algo que era muy poco frecuente y que requería un análisis en profundidad. El inversor de empuje desplegado era la pista más fiable que tenían los investigadores, pero nadie sabía cómo podía haber provocado la catástrofe. ¿Qué podría haber causado la pérdida de control del avión cuando se había demostrado que eso podía pasar durante el vuelo y que aún así se podía aterrizar con seguridad? Los investigadores debían resolver el misterio sin su herramienta más valiosa. La grabadora de datos de vuelo se había quemado tanto que los técnicos de la NTSB no pudieron recuperar ningún dato. Fue una gran desilusión que la grabadora de datos del vuelo estuviera completamente destrozada. Tuvimos mala suerte. Pero hubo más suerte con la grabadora de voz de la cabina de mando. Había sobrevivido al fuego. ¿Preparados? Investigadores a ambos lados del mundo por fin pudieron escuchar los últimos instantes del vuelo 4 del Lauda Air. ¿Aviónica? Comprobada. Para mí era muy importante escuchar la grabadora de voz para entenderlo todo mejor. Necesitábamos respuestas. V1 rotando. Escuchamos que el copiloto estaba en la posición de monitorización y el piloto estaba volando el aparato. Velocidad de ascenso positiva. Subiendo tren. La grabadora de voz mostró un despegue y una subida normales. Subiendo tren de aterrizaje. La conversación fue la habitual. Yo conocí a esas personas. Fue un momento muy duro para mí. Fue el peor momento de mi vida. Despejado para nivel 310 y manteniendo. Lauda 4. El vuelo 4 alcanzó los 2.133 metros de altitud sin ningún problema. Poco más de 5 minutos después del despegue, apareció el primero. Shaisa. Sí, eso, sigue. ¿Qué sigue? Es una especie de advertencia. Los pilotos habían visto una alerta originada en la cabina de mando. ¿Podría ser la pieza que resolviera el misterio del vuelo 4 del Lauda Air? Los investigadores escucharon a los pilotos hablar de un misterioso aviso en la cabina de mando. Sigue. ¿Qué pone ahí de esa alarma? Un fallo en el sistema podría causar que se despliegue en pleno vuelo. Tras el aterrizaje volverá a su normal funcionamiento. Páralo un segundo. Un fallo en el sistema podría causar que se despliegue en pleno vuelo. Está hablando del aviso de la válvula de aislamiento. El aviso estaba relacionado con una válvula del inversor de empuje del motor izquierdo. La válvula de aislamiento hidráulico controla el flujo de fluido hidráulico hacia los inversores. Cuando está abierta, los inversores se pueden plegar o desplegar. Cuando está cerrada, los inversores no pueden moverse. Vale. Los pilotos no parecían preocupados por esa advertencia. Ese aviso de la válvula de aislamiento era una señal poco habitual, pero nada que provocase ninguna emergencia. Los pilotos no necesitaban hacer nada al respecto, bastaba con que estuvieran avisados de que posiblemente el inversor de empuje podría no funcionar al aterrizar. Vale.
Hicieron lo correcto, leyeron la lista de control y esta les indicó que podían seguir volando. ¿Preguntamos al personal en tierra? No, debe ser por la humedad o algo así, porque el aviso va y viene. Sí. No era una cuestión de emergencia. Lo único que hicieron fue hablar sobre el tema. No es nada importante. Solo es una advertencia. Para asegurarse de que se sentían cómodos y de que era algo que no interferiría en el vuelo. No sé. Puede ser por la humedad o algo así. Kraftstoff 14, 5 plus 18, reserves 20. Durante 5 minutos no pasó nada. De repente... ¡Inversor desplegado! ¡Mierda! Esto... ¡Espera! ¡Oh, mierda! El piloto dijo, mierda. Era la reacción típica de un piloto que ha perdido el control del avión. El copiloto no dijo nada en los instantes previos al impacto. A mí me parecía bastante obvio que algo había pasado demasiado rápido porque normalmente los pilotos se comunican entre ellos cuando hay un problema. La grabadora de voz de la cabina confirmó que lo que falló lo hizo sorprendentemente rápido. Tan solo 22 segundos después se oyó el sonido del impacto contra el suelo. Todo fue muy complicado. No lo olvidaré nunca. Nicky sabía que tenía que haber algún fallo, que no era ni de la aerolínea, ni de Nicky, ni fallo de los pilotos. Niki Lauda estaba convencido de que el despliegue del inversor era lo que había causado el accidente. Cuando Nicky estuvo seguro de que había fallado algo con el sistema del avión, presionó mucho a Boeing. Estuve detrás de Boeing día y noche para que la gente comprendiera que estábamos trabajando en ello y de que íbamos a encontrar la causa para que nunca más volviera a pasar. Esa es la respuesta que las familias necesitaban. Boeing estaba sometido cada vez a más presión. Bob McIntosh volvió al lugar del accidente para buscar cualquier prueba que pudiera explicar qué falló. Vamos allá. Pensaba que había otra forma de conseguir algunos de los datos que no pudieron recuperar de la grabadora de datos de vuelo quemada. Llegamos hasta allí a toda prisa con herramientas muy rudimentarias como alicates, destornilladores y cosas así. Corrimos todo lo que pudimos. Los motores del 767 están equipados con una unidad de control electrónico del motor o EEC. McIntosh esperaba que la memoria interna de dicha unidad guardara un registro de cómo operaban los motores del avión justo antes del impacto. Era más que probable que el EEC, el control electrónico del motor, sí que estuviera disponible para nosotros. Estábamos muy interesados en sacar esa información fuera de la selva y llevarla a unas instalaciones adecuadas. ¿Tienes alguna bolsa? La principal pregunta era, ¿podrían los datos del motor desvelar por qué los pilotos de repente perdieron el control del avión? Puede que los investigadores estuvieran un poco más cerca de saber qué derribó el vuelo 4 de Lauda Air. Contaban con los importantísimos datos de la unidad de control electrónico del motor. Ya teníamos la velocidad aerodinámica y la altura. Y aunque no sabíamos exactamente los tiempos de los fragmentos de información, eso nos ayudó a entender mejor la pérdida de control. Vaya. Esto seguro que os interesa. Los datos le proporcionaron a McIntosh una respuesta clara de por qué el avión se había roto en pleno vuelo. Estando prácticamente a plena potencia, se desplegó el inversor del motor izquierdo. ¡Inversor desplegado! ¡Oh, mierda! Después de que el copiloto dijera inversor desplegado, hubo mucho movimiento dentro de la cabina. El capitán Welch intentó corregir el problema inmediatamente. ¡Inversor desplegado! ¡Oh, joder! Espera un momento.
Los motores se apagaron. Y hasta se había cortado el suministro de combustible del motor izquierdo. Segundos después, el Boeing 767 caía en picado a casi la velocidad del sonido. No hay duda de por qué se rompió. La inmensa fuerza del descenso fue lo que provocó la ruptura del aparato. Si estás en un descenso prolongado a una velocidad que supera esa para la que el avión está diseñado, la velocidad aerodinámica es una carga que el aparato no puede soportar. Este hallazgo explicaba lo que vieron los testigos. ¡Mierda! La explosión que oyeron se produjo cuando el avión se rompió en pedazos. El incendio se originó debido al combustible que se salía del fracturado depósito. Niki Lauda viajó a las oficinas centrales de Boeing en Seattle. Estaba decidido a averiguar por qué un fallo que se suponía que no era peligroso había matado a las 223 personas que volaban en su avión. Aquí pone lo que se vio en los vuelos de prueba. Entiendo lo que dice, pero esto no fue lo que pasó en Tailandia. Les dije a los de Boeing, mirad, es mi nombre, mi avión, mi accidente. Y Boeing entendió mi problema y su problema. Y seguimos trabajando juntos. La determinación de Lauda se parecía a la tenacidad que demostraba en la Fórmula 1, siempre empujando a sus mecánicos para sacar la máxima ventaja posible. Comprendí que cuanto más trabajara con mi coche, mis ingenieros y mis mecánicos, para mejorar el coche los días de carrera, más rápido iría después. Ese era el secreto. Vale, vamos a comprobarlo en un simulador. Era importante presionar a Boeing, porque ellos eran los únicos que tenían la clave del asunto. Lauda recreó el vuelo en el simulador de Boeing. Vale, vamos allá. Quería averiguar por qué sus pilotos no pudieron hacer lo que el avión estaba certificado para hacer, volar con un inversor desplegado. Acercándonos a los 7.300 metros de altura, velocidad aerodinámica 600 kilómetros por hora. Otros 30 metros. Fue increíble. Porque el avión giraba y no podía hacer nada para evitarlo. Revisando la secuencia detenidamente y una vez tras otra, nos dimos cuenta de que no pudieron hacer nada. La prueba de Lauda en Boeing demostró que los pilotos del vuelo 4 no tuvieron tiempo suficiente para poner en marcha las acciones necesarias para salvarse. Giro a la derecha. Autoacelerador apagado. Empuje en reposo. Motor izquierdo parado. Debieron de tener unos 4 o 6 segundos para iniciar los controles que revirtieran esa situación y así recuperar la seguridad en el vuelo. Pero antes se preguntarían qué le estaba pasando al avión. ¿Y todo en 6 segundos? Imposible. Era demasiado tarde. El avión ya caía en picado a mucha velocidad. ¡Inversor desplegado! ¡Oh, mierda! Estaba claro, el despliegue accidental de un inversor de empuje era mucho más que un fallo inofensivo. Podía ser fatal. Tanto Boeing como las autoridades de certificación de la FAA y los operadores de los 767 de todo el mundo sabían que esto sería un asunto de máxima importancia. Este hallazgo tuvo consecuencias impactantes. En primer lugar, los investigadores debían averiguar por qué el inversor se desplegó. Según los diseñadores del aeroplano, es algo que no debería pasar. Al poco tiempo, ya estaba muy claro que el inversor de empuje había sido la causa del accidente. Pero aún necesitábamos saber exactamente por qué. Sobre todo, para hacer más seguros a los aviones en un futuro. El inversor se desplegó y no pudieron hacer nada. Averigüemos por qué pasó eso. Para que el inversor se despliegue, 2 válvulas separadas e independientes tienen que estar abiertas. La primera válvula es la válvula de aislamiento que controla el flujo del fluido hidráulico. Pero el inversor no se puede desplegar sin que una segunda válvula, la válvula de control direccional, pase de cerrada a abierta.
Los investigadores se preguntaban si esa segunda y crucial válvula estaba en la posición incorrecta. Para el equipo de investigación, la válvula de control direccional era una parte muy importante de las pruebas que había que analizar. Pero ese importantísimo fragmento seguía sin aparecer. Era probable que los saqueadores se la llevaran del lugar del accidente. La válvula de control direccional era de color dorado. Supusimos que alguien pensó que tenía algo de valor y se la llevó para venderla. Tenemos que encontrar la válvula de control direccional. No es nuestra prioridad principal, es nuestra única prioridad. Ofrecieron una recompensa económica a quien la devolviera. Queríamos saber por qué se había desplegado el inversor de empuje, y esa era la pieza del equipo electrónico e hidráulico que nos daría una pista. Nueve meses después del accidente, la idea de la recompensa surtió efecto. Los investigadores por fin pudieron dar con la pieza que más necesitaban, la válvula de control direccional. Alguien reclamó la recompensa. Presentaron la pieza y esta se envió relativamente rápido al laboratorio de evaluación de ingeniería en Seattle, Washington. Los investigadores estaban impacientes por saber en qué posición estaba la válvula en el momento del accidente. En una posición le indica al inversor de empuje que se pliegue y se quede así. Y en otra le indica al inversor de empuje que se despliegue. Varios tornillos se habían soltado y le faltaban algunos fragmentos. En cuanto la vimos, supimos que era probable que no nos ofreciera toda la información que necesitábamos. Encontraron barro dentro de la válvula, un signo evidente de que la habían desmontado y vuelto a montar después. Fue un gran mazazo para la investigación. Cuando recibimos la válvula, fue muy decepcionante comprobar que la habían alterado. Los ingenieros necesitaban encontrar otra vía por la que descubrir qué había fallado en el vuelo 4 de Lauda Air. Entonces el inversor de empuje se desplegó a 3.000 metros. Niki Lauda continuaba con su búsqueda por saber por qué los pilotos del vuelo 4 de Lauda Air no pudieron controlar el avión. Revisó los datos de prueba de Boeing que mostraban que los 767 solo perdían un 10% de su altura si un inversor de empuje se desplegaba accidentalmente. Creedme, si solo hubieran perdido un 10% de altura, seguirían vivos. Lauda comparó las condiciones de vuelo empleadas en las pruebas de Boeing con las que sufrieron los pilotos en el momento del accidente e hizo un asombroso descubrimiento. Las pruebas de vuelo de Boeing se llevaron a cabo a una altitud relativamente baja, 3.000 metros. Nadie lo había probado a más altura. Hay muchísima diferencia si vuelas a 3.000 metros o si lo haces a 8.000. Y eso fue lo que la certificación malinterpretó. El Lauda 767 volaba el doble de rápido y a más del doble de altura que en las pruebas de vuelo del Boeing. Una altura en la que el aire dificulta aún más que el avión mantenga su altitud. Empezamos a centrarnos en la posible pérdida de altura del ala afectada. Los ingenieros de Boeing solo se podían imaginar una hipótesis en la que el inversor se desplegara inesperadamente en pleno vuelo. La teoría apuntaba a la activación accidental de dos válvulas clave al mismo tiempo. Ambas válvulas, la válvula de aislamiento y la válvula de control direccional del motor, tenían que estar abiertas para que se desplegara el inversor. El problema era que no sabían cómo podía haber sucedido. Y hasta que no lo averiguaran no podrían impedir que volviera a pasar otra vez. Había una mezcla de cosas en las que debíamos pensar, como un fallo en el relé o un corte en la junta tórica.
o un cable en mal estado, o restos en la válvula, y que todo junto provocara el despliegue involuntario. Los ingenieros encontraron formas de activar una válvula o la otra, pero parecía imposible activar ambas a la vez. Era muy frustrante ver que estábamos invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo para tratar de averiguar qué era lo que había pasado. Pero no encontrábamos la prueba del delito. Un catastrófico accidente podía acabar con las aerolíneas pequeñas. Niki Lauda estaba empeñado en no dejar que eso sucediera. El avión que había perdido era un cuarto de su flota. Necesitaba otro avión activo para mantener su negocio. Uno de sus principios más importantes es su espíritu de competición, y no lo iba a aceptar. No era posible. Encontró un avión de línea en Francia que nadie utilizaba. En pocas semanas se unió a la flota de Lauda Air. Elegí un 767 en París y lo llevamos hasta Viena para reemplazar al avión siniestrado y así poder seguir con nuestros horarios de vuelo. Dirigir una aerolínea es más difícil que ganar 3 campeonatos del mundo de Fórmula 1. Os lo aseguro, porque los retos a los que se enfrenta un negocio así son enormes. Las pruebas en Boeing por fin dieron resultados positivos y los ingenieros hicieron un gran descubrimiento. Ya sabían cómo activar ambas válvulas para desplegar accidentalmente el inversor. Finalmente pudimos activarlo provocando un cortocircuito en el sistema. Los cables de ambas válvulas estaban unidos en el mismo cableado. Un fallo en varios cables del mismo cableado podría haber provocado cortocircuitos simultáneos. Pero como los cables se habían quemado tanto en el accidente, no había forma de averiguar qué había causado esos cortocircuitos. Shaisa. Sí, eso sigue. ¿Qué pone ahí de esa alarma? Esta teoría explicaba la insistente advertencia en la cabina de mando. ¿Preguntamos al personal en tierra? No, debe ser por la humedad o algo así. También explicaba el despliegue del inversor de empuje. ¿2 cortocircuitos en 2 válvulas y justo a la vez? ¿Cuántas posibilidades hay? ¡Inversor desplegado! ¡Mierda! Me afectó mucho que el avión hiciera algo frente a lo que ningún ser humano habría podido reaccionar. Lo que aprendimos fue que un despliegue en pleno vuelo podía pasar, aunque antes pensábamos que era imposible. Para la industria de la aviación fue un momento muy impactante. No podíamos permitir que eso volviera a pasar en los aviones que estaban activos. Una de las lecciones aprendidas más impactantes de este accidente fue lo peligroso que podía ser que un inversor se desplegara a mucha velocidad y a mucha altitud. Otras aerolíneas se sumaron a la cuestión de cómo esto podía afectar a la trayectoria de vuelo hasta el punto de perder el control del aparato. La respuesta a esa inquietud se remontaba a la década de los 70. Para aumentar el rendimiento del combustible, los diseñadores se decantaron por diseños más aerodinámicos y comenzaron a colocar los motores más cerca del importantísimo borde delantero de las alas. En el caso del 767, estaban más cerca del ala, y su tamaño con respecto a esta era mucho más grande. Por lo que el efecto de un inversor de empuje en un 767 era mucho mayor que en un 747. El diseño de los inversores de empuje también cambió. Los modelos posteriores usaban cubos en la parte posterior del motor para redireccionar el aire hacia la parte trasera del ala. Los nuevos diseños redireccionaban el aire hacia la parte delantera del ala.
Para averiguar cómo afectarían estos cambios al ascenso aerodinámico, la NASA realizó una serie de pruebas de vuelo especiales. Grabadores encendidos. Volando un DC-8, los pilotos de la NASA igualaban la velocidad y la altura del avión de Lauda Air. Vale, vamos a desplegarlos. Desplegando. Y desplegaron un inversor. Vamos allá. El resultado fue catastrófico. Es muy fuerte. Perdieron un 25% de altitud a causa del ala afectada. Esa pérdida de altura provocó un movimiento casi imposible de controlar para los pilotos. Pasando entre... El despliegue de un inversor mientras están activos 3 motores suele provocar que un DC-8 caiga en picado a 2.700 metros por minuto. Vale, ya hemos desplegado momentáneamente un inversor. El experimento demostró por qué el vuelo 4 perdió tanta altura. Al contrario que en los diseños anteriores, los inversores modernos interrumpen el flujo constante de aire sobre el ala, lo que disminuye la altura. Estos impactantes resultados cambiaron el mundo de la aviación comercial en todo el mundo. El despliegue en pleno vuelo de un inversor de empuje ya no se considera algo inofensivo. Actualmente, una serie de seguros mecánicos impiden que los inversores se desplieguen aunque ambas válvulas estén activadas. Se hicieron muchos esfuerzos en todo el mundo para mejorar e instalar ese sistema de seguros en todos los aviones que estuvieran en activo y en todos los que se fabricaran posteriormente. Para Niki Lauda fue una especie de liberación. Estaba muy afectado. Estaba muy afectado como piloto y eso fue lo que me llevó a encontrar cuanto antes las respuestas de por qué había pasado eso. Este heroico deportista había pasado de ganar campeonatos del mundo a proteger la vida de sus pasajeros. Niki quería aclarar definitivamente el asunto por su bien y, obviamente, por el bien de todos los pasajeros que se montaran en un 767. Lauda Air continuó operando 9 años más después del accidente. En el año 2000 pasó a formar parte de Austrian Airlines. Para mí, lo peor en esta vida es no saber la verdad. Odio no saber la verdad, y en muchos accidentes aéreos del pasado no se sabe exactamente lo que pasó. En este caso, gracias a Dios, supimos cuál fue la causa del desastre. Eso sirvió para mejorar todos los aviones del mundo. Esa es la única conclusión positiva de una catástrofe horrible.